en el Salmo 119. Libro de los Salmos, el Salmo 119, que el Señor nos dé el entendimiento. Salmo 119, versículo 89. Salmo 119, versículo 89. El tema que vamos a iniciar es la absoluta palabra de Dios. La absoluta palabra de Dios. Y si usted está aprendiendo, está entendiendo la palabra de Dios, siéntase bienaventurado, siéntase dichoso. Bendito Dios y Padre eterno, queremos en esta hora pedirte por la porción que vamos a estudiar, que tú nos bendigas. Señor, oramos para que no hayan estorbos en el momento de la enseñanza. Oro para que tu pueblo pueda tener quietud. Señor, por favor, aún los que nos visitan, oramos para que tú les des quietud. Señor, en el nombre de Jesús, que se cumpla el propósito por el cual nos permites congregarnos y que no seamos estorbo de nadie. Señor, sé propicio, por favor, y dispongo mi ser, mi corazón, para recibir de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Dice el versículo número 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han guardado para destruirme, me han aguardado para destruirme. Mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio, sobremanera, es tu mandamiento. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Puede sentarse. Es raro que oremos antes de la lectura, ¿verdad? Pero no tenemos un marco para eso. Lo que sí es increíble ir creciendo en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Qué difícil es aprender la palabra. Qué difícil es entender la palabra. Sencillamente, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, es todo lo contrario a nuestra naturaleza, la naturaleza caída. Y la nueva naturaleza que hemos adquirido de parte de Dios es tan pequeña que tiene que desarrollarse, como el Señor habla de la fe que puede iniciarse como el grano de mostaza, que es tan pequeño, muy pequeño, que hasta cuesta agarrarlo con los dedos, y llega a ser uno de los árboles más grandes y todos los beneficios que conlleva. Así es también para nosotros cuando iniciamos. La mayoría de nosotros no le damos importancia a la palabra de Dios. Algunos porque primeramente no la entendemos, es tan difícil. Se requiere muchísima atención, muchísima entrega, y carecemos de eso cuando estamos recién convertidos, no digamos si estamos inconversos. Recién convertidos es difícil. Si el recién convertido se distrae, y es bien triste cuando usted no se ha percatado
No he predicado, pero he venido y me he sentado atrás y puedo ver la gran cantidad de distracciones que hay con los que se sientan atrás. Y yo oro para que esas distracciones y esos estorbos no se den. Y le pido en el nombre de Jesús que no sea usted estorbo para los demás. Si a usted le inquieta o no le gusta la palabra, mejor óigala por internet, pero no estorbe a los que quieren y buscan la palabra de Dios. Es maravilloso poderlo decir porque no nos interesa la cantidad de gente, nos interesa la calidad de gente, porque sé lo difícil que es. No es fácil entender la palabra de nuestro Dios. Estamos viendo un tema muy lindo, muy difícil. Toda la palabra es difícil. Me llamaba mucho la atención cuando en el versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Me pasaron muchos pensamientos. Usted sabe cómo corre el pensamiento, la mente vuela, quizás más rápido que la velocidad de la luz, por un sentido figurado. Es increíble lo que vuela, lo que pasa por usted cuando lee y es impactado usted por lo que está leyendo. ¿En qué sentido? En así como estoy diciendo lo difícil que es la palabra de Dios, así también no es a nosotros bien incomprensible toda la labor, todo el trabajo que nuestros padres quieren hacer en nosotros cuando somos niños, cuando somos adolescentes. Qué difícil es entender a nuestros padres, estudiados o no. Ellos tienen sabiduría para enseñarnos y nos cuesta entenderlos y no aceptamos y nos complicamos y somos una naturaleza tan afectada por esa caída. Somos tan afectados de que nos volvemos conflictivos con nosotros y con ellos. Y qué tremendo es que cuando los años nos han alcanzado, cuando la vida nos ha demostrado que todo lo que ellos trataron de hacer con nosotros era bueno, que ellos estaban en lo cierto y que nosotros no lo pudimos entender y no lo pudimos comprender. Y todas las veces que nosotros hicimos algo fuera de lo que ellos querían y fuera de lo que ellos tenían proyectado para nosotros y querer lograr un propósito en nosotros, nos damos cuenta de que siempre las cosas nos salieron mal. Cuando éramos niños y jóvenes, aunque nos salieran mal las cosas, no nos percatábamos o no lo aceptábamos y le dábamos nuestra propia interpretación. Pero al llegar a viejo nos damos cuenta de que nuestra interpretación no era correcta, era únicamente justificación. Es como la estupidez que tiene la persona embriagada cuando el libro de Proverbios, en su capítulo 23, cuando dice para quién es el ay, para quién es, para quién aquello, para los que se detienen en el vino, para los que adivinan su mistura y esta penetra como veneno de serpiente, como áspid morderá y al final dará dolor. Y después de lo amoratado, los golpes y todo lo que ha vivido, cuando despierta dice que lo vuelve a hacer. Mire la estupidez que menciona eso. Eso nos pasa a nosotros en nuestra niñez. No nos percatamos, no aceptamos hasta que al final venimos a darnos cuenta de que nuestros padres tenían la razón. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque es muy, muy parecido lo que pasa en la vida en el Señor, que lamentablemente tenemos que llegar a viejos en el Señor. Y al final prácticamente casi de nuestros días venimos a reconocer que el Señor siempre ha tenido la razón y que todos los consejos que nos dio el Señor a través de su palabra eran los ideales para nuestra vida, pero lamentablemente nosotros, al igual que como lo hicimos con nuestros padres cuando éramos niños y cuando éramos adolescentes y cuando éramos jóvenes,
y algunos nos pasamos de estúpidos porque llegamos a adultos y no cambiamos, llegamos a esa conclusión. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios se cumple. Dios tenía la razón. Prueba de ello es que algunos podemos dar fe de lo que dice, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, en su capítulo número 12 y versículo 1, que todos lo sabemos de memoria, pero lamentablemente no lo vivimos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Es triste llegar a viejo y no estar contentos. Es triste llegar a viejo y vernos en una situación de miseria por nuestra insensatez, por nuestra desobediencia, porque nos creímos sabios, porque nos creímos entendidos, porque nos creímos autosuficientes, porque creímos que nunca se nos iban a terminar las fuerzas, porque no creímos de que aún nuestra memoria iba a comenzar a fallarnos, porque no creímos que podíamos en determinado momento perder la lucidez. Hasta entonces y solo entonces venimos y nos damos cuenta. Es exactamente lo que pasa con la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. El tema, la absoluta palabra de Dios. Qué tremendo. Absoluta. Esto excluye, como lo puede mencionar el diccionario, excluye toda relación con otra cosa. Es absoluta. No tiene relación con ninguna filosofía, no tiene relación con ninguna teología humana, con ninguna doctrina humana, con ninguna doctrina religiosa. Es increíble cómo aquellos grandes pensantes del mundo, es increíble cómo las religiones, por muy antiguas que sean, cuando usted conoce la Escritura, la palabra de Dios, el manual para la vida del hombre, usted se da cuenta de que todo eso ya está incluido en la palabra de Dios. Y aunque discutan y digan de que estas doctrinas son milenarias, usted sabe que están en la palabra de Dios. Tremendo, ¿verdad? Entonces, está excluida de toda relación soberana, absoluta, porque es independiente. Es absoluta porque es ilimitada, sin restricción alguna. Por eso es absoluta la palabra de Dios, la absoluta palabra de Dios. Es muy importante. Pensando cuando uno es deportista y uno practica algún deporte, es tremendo porque hay una autoridad en el partido que se llama árbitro. Este tiene leyes y tiene reglas. Y es tremendo porque cuando el árbitro dice que hay una falta, cuando el árbitro dice que es un fuera de lugar, cuando el árbitro dice que es una falta muy seria, una falta grave, cuando el árbitro dice se acabó el tiempo, cuando el árbitro dice es un penal. Y por más que los jugadores gritemos y relinchemos y nos exaltemos y amenacemos, y por demás que el director del equipo nuestro, el entrenador, por más que se meta y por más que la hinchada ahí se aviente piedras y los comentaristas digan que árbitro más chueco, el penal se cobra. Lo pitó y sabe que no puede retroceder. Y hay que hacerlo, y hay que ejecutarlo, aunque no haya sido. Es tremendo eso. ¿Por qué es necesario eso? Porque de lo contrario se volvería un caos. Ya se imagina si todos se pusieran a cuestionar. Es tremendo, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender.
¿Qué quiero decir con eso? Que su decisión nunca se somete a votación o a una segunda opinión. Sencillo. Y así le podría hablar de cualquier otra autoridad. Pero puse un ejemplo muy sencillo. Entonces, en el Salmo 119, los versículos 89 al 96, trata acerca de la absoluta palabra de Dios. Lo que Dios ha hablado es una palabra establecida y una palabra salvadora. Por eso qué importante es contar con la palabra de Dios. Esto es lo que nos lleva a nosotros a confiar, a decir, Dios tiene la última palabra. Porque el hombre puede decir lo que quiera, la autoridad aquí en esta tierra puede decir lo que quiera, el pensante puede decir lo que quiera, el cabezón puede decir lo que quiera. Dios tiene la última palabra. Esto es muy importante. Entonces, el primer punto que quiero que veamos es una palabra establecida. Qué importante esto. Una palabra establecida. Permita que el impacto de esta afirmación penetre en su conciencia. Permitamos que el impacto de esta afirmación penetre en nuestra conciencia. Ya vamos a ver alguna cantidad de citas bíblicas. Es por eso que qué maravilloso es cuando nuestra vida está edificada en la palabra de Dios. Permanece para siempre. No importa lo que suceda, no importa lo que venga. La palabra, la vida que está establecida en la palabra va a permanecer. Esto es muy similar a la enseñanza que el Señor Jesús da en el Evangelio de Mateo, capítulo número 7, de los versículos 21 en adelante, cuando dice: ¿a quién compararé a un hombre sabio? A un hombre prudente. Lo compararé a aquel que edificó su casa sobre la roca. ¿Y a quién compararé a un insensato, a uno no sabio? Lo compararé a aquel hombre que edificó su casa sobre la arena. Tanto el que edificó en roca como en arena, dice de ambos. Vino la lluvia, descendió lluvia, se formaron ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa. La que fue edificada sobre la roca no fue derribada, no fue arrasada o arrastrada. La que fue edificada sobre la arena, esa sufrió toda la pérdida, porque los ríos se la llevaron. A eso es comparada nuestra vida cuando nuestra vida está establecida en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Pero hay que conocerla, hay que entenderla. Hay que comprender esta palabra. Dios ha hablado y su palabra está establecida. Si esto no fuera cierto, la vida careciera de significado. Por eso el apóstol Pablo, en ciertas verdades, hablando de la resurrección del Señor, él dice: si Cristo no resucitó entre los muertos, vana. Mire la palabra, la verdad. ¿Por qué? Porque había una palabra de Dios que iba a resucitar, y resucitó. Iba a resucitar, no importa la opinión, no importa lo que dijeran los hombres, no importa lo que dijeran los religiosos, no importa lo que dijeran los pensantes, no importa lo que dijeran los científicos, no importa lo que dijera el gobernante, no importa lo que dijera el emperador, no importa lo que dijera el pueblo, no importa lo que dijeran las potestades, ni aún los demonios, ni aún el infierno podía detener eso. La absoluta palabra de Dios. Es muy importante. Quiero decirle algo. Mientras estemos con esta naturaleza caída, nunca jamás vamos a ser perfectos, pero nunca jamás vamos a ser destruidos si tenemos la palabra. Y no importa que se levante el infierno, y no importa que se levante y se oponga el príncipe de Persia, y no importa que se levanten los
los demonios como toros de Bazán. No importa. Amén. Entonces, Dios ha hablado y su palabra está establecida. Estoy repitiendo. Si esto, lo hago con énfasis, si esto no fuera cierto, la vida carecería de significado. Pablo también llega a decir, hablando de cosas similares, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Entonces mejor comamos y bebamos, porque ciertamente mañana moriremos. La absoluta palabra de Dios dice que yo voy a vivir. La absoluta palabra de Dios, palabra eterna, dice que yo voy a ser levantado de entre los muertos con el mismo poder con que el Señor Jesús fue levantado. Vamos a ver algunas citas bíblicas importantes. Por eso es triste para mí que en circunstancias difíciles no parecemos cristianos, no parecemos tener la palabra de Dios. Es triste para mí que como cristianos nuestra vida sea una vida miserable cuando tenemos lo más importante. Es triste. Es doloroso. Si nosotros que tenemos esta naturaleza podemos percibir esa verdad, esa realidad, ¿qué sentirá Dios de nosotros? Cuando dice si les he dado a mi Hijo, si les he dado el Espíritu Santo, ¿cómo no les daré también las demás cosas? Porque su palabra es absoluta. Su palabra es eterna. Tremendo, porque el versículo número 89, que es el texto para este punto, dice, para siempre, oiga, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Por eso tremenda la oración modelo del Señor cuando dice, enseñándonos a cómo debemos de orar y que comprendamos los alcances de la oración, cuando dice, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en los cielos. Tremendo eso. Lamentablemente, como nosotros no somos indagadores, no somos estudiosos, no amamos la palabra, no valoramos la palabra, no sabemos el beneficio que ella trae, el poder que esa palabra, el poder de ese conocimiento. Cuando una persona conocedora, especialmente un verdadero ministro de Dios, ora por una persona, no solamente es la oración, no solamente son las palabras, sino el poder que lleva, el saber qué es lo que se ora y el saber qué es lo que se toca y el saber qué es lo que se impone. No solo es, Señor, sánalo, no, es el respaldo. Es el respaldo. Porque cualquiera puede hacerlo. ¿O no ha oído por usted, por casualidad, cuando el apóstol Lucas, en el libro de los Hechos, menciona a aquellos tales hijos de un Esceva, que quisieron imitar al apóstol Pablo sobre la liberación de demonios y los espíritus inmundos que estaban en aquellos hombres posesos o poseídos, dijeron de estos ambulantes exorcistas, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero vosotros, les dijeron, y dice que si más los despedazan. ¿Qué había entonces en Pablo? Cuando usted dice, en el nombre de Jesús, Señor, sana a mi hermano, a mi hermana. No solo esa palabra, porque cualquier loco, como muchos vemos, como cualquier loco podría venir y repetir lo mismo y no pasa nada. Al contrario, lo enferma más y lo contamina más.
Por eso a mí no me gusta que una persona desconocida ore por mí. No puedo. Y hablando con unos hermanos, me dice el pastor, yo no estaba el día que usted iba a predicar, pero le dije a mi hermano fulano que lo cuidara, que nadie fuera a orar por usted, porque a usted no le gusta. Y le dije, gracias. ¿Por qué? Porque conozco la palabra. Le agradezco, hermano. Y el hermano son de aquellos que necesitamos en la Judá. Órdenes y se cumplen. No le importa quedar bien con alguien, sino con su líder, con su autoridad. Gracias, le agradezco mucho. Ahí estaba el hombre, usted ni cuenta se dio, yo estaba así, veo. Y ahí venía una señora a querer orar, no puede orar por el siervo. No, pero es que a mí el Señor me manda. No importa que el Señor la mande, no puede orar por él. A él no le gusta que oren. Ese sí realmente sabe lo que es una autoridad delegada. Se tiene que conocer la palabra. Amén. Sabemos que el hombre es un ser finito. Sí, lo sabemos. Cada vez que cavamos un hoyo en la tierra y depositamos allí un cuerpo sin vida, recordamos que tenemos límites definitivos. Tenemos límites definitivos. Con todo y eso, el hombre es un ser increíble. Pero tenemos fin en lo humano. Pero somos limitados. Somos un ser increíble. Sus poderes van más allá de lo que resta por descubrir. Sí, increíble todo lo que el hombre puede desarrollar, etc. Sin embargo, tiene límites. Sin embargo, es finito. Pero con todo esto el hombre tiene límites. Y repito, es un ser finito. Si no hubiese nada más allá del hombre, ni más alto que el hombre, entonces la vida no tendría significado alguno. Por eso nosotros tenemos esperanza. Por eso nosotros esperamos. Por eso nosotros confiamos. Porque sabemos por la palabra de Dios que permanece para siempre, que hay algo más que el hombre. Por eso nosotros confiamos en esto. Es cierto, sufrimos de opresión, sufrimos de injusticia, pero ¿en qué confiamos? En que Él dice que sobre un alto hay otro más alto, y sobre este más alto todavía hay otro más alto. En eso confiamos nosotros. Y qué importante es entender esa verdad. Sobre una autoridad hay otra autoridad. Y sobre una autoridad siempre habrá un dosel. Siempre. Siempre habrá una cobertura. Siempre habrá una sombra. Y por esa palabra que permanece para siempre, es que nosotros podemos sujetar, detener, por ese poder que se nos ha delegado. Por eso, qué poderosa es la palabra en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque permanece para siempre. La vida no tendría significado alguno si no hubiese nada más allá del hombre. No habría propósito en ella. La vida sería solo lo que la imaginación del hombre determine. Solamente eso, la imaginación. Si hay un Dios en los cielos, Él necesariamente tendría que comunicar el significado de la vida al ser humano. Y lo hace. Hay un Dios en los cielos. Y le comunica a su pueblo. Pertenece a su reino. Y esa es una verdad en el pueblo de Dios. Y lo hemos podido comprobar con esta vida limitada y con esta vida pobre y con esta vida miserable. Miserable en el sentido de la naturaleza caída, limitada por la naturaleza caída.
con límites por nuestra naturaleza caída, por los derechos que se cedieron. Estoy consciente de eso. Al hermano pastor le comentaba también en esa misma ocasión que hablando de lo que es la palabra, lo que es la autoridad, el tener el conocimiento, en lo humano somos inferiores a las creaciones espirituales invisibles, angélicas y angélicas caídas, etcétera. Somos inferiores en lo humano, pero por la palabra de Dios que permanece para siempre, somos superiores a ellos. Y que en la dispensación nuestra sí podemos nosotros reprender. Y en la dispensación anterior a la nuestra no podían reprender. Pero como la palabra de Dios permanece para siempre, el Señor de su autoridad nos ha dado a nosotros autoridad. Y esa autoridad, cuando es ejecutada, funciona exactamente como que si el Señor lo hiciera. Porque una vez, estando en una liberación, no sé si el hermano Mauricio le habrá pasado lo mismo, o ha estado conmigo en esos momentos, quizás mi mejor testigo siempre es el hermano Mauricio, Mario Mauricio. Y me recuerdo que cuando me enfrenté a la potestad en la persona, el espíritu inmundo me dijo, y vos me vas a sacar a mí, me dijo. Me quiso tener de menos, me quiso anular. Quizás creyó que yo era ignorante de la escritura o de la palabra de Dios, y uno tiene tan claro, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Impondrán mis manos sobre los enfermos y estos sanarán. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vine yo, cuando me dijo eso le dije, sí, yo te voy a sacar. Y quiero decirle algo, salió. ¿Por qué? Porque no tenía necesidad de decírselo. No tenía por qué decirle, es que mira, quien te va a sacar, no, ni tampoco le iba a decir, sí, yo soy débil y todo, pero no, vas a salir, punto. ¿Y qué tenemos que darle nosotros razones, explicaciones a un chaneque? ¿Por qué? Porque la absoluta palabra de Dios permanece para siempre. Se cumple. Debo de tenerla, debo de recibirla, debo de creerla, debo de respaldarla con mi fe. Por eso cuando usted dice, hermano, mire, yo quisiera que ore por mi hijo, ¿y por qué no ha orado por él? Ore por él. Es que mire, mi hijo tiene problemas de demonismo, ¿y por qué no lo reprende? ¿Por qué? Porque la absoluta palabra de Dios permanece para siempre. Siempre tiene poder. Él necesariamente tendría que comunicarse con su ser humano, y así lo ha hecho. De esto se trata la Biblia. Es la palabra de Dios para el hombre. La palabra de Dios es para el hombre. Y es por eso que pueden haber muchos libros de religión. Algunos de ellos, muchos de ellos contienen muy buenas ideas. No es suficiente. Porque su origen es humano. Porque su origen puede ser espiritual, pero caído. Y nada que está fuera de la palabra de Dios permanece. Y nada que está fuera de la palabra de Dios puede superar a la palabra de Dios. Es por eso que yo insisto mucho y digo que tremendo, ¿quién tenía la palabra en Egipto? ¿Moisés o Janes y Jambres? Janes porque es con J y Jambres porque es con H. Como representantes de todo el séquito de hechiceros, brujos, ocultistas del antiguo Egipto. ¿Quién tenía la palabra de Dios? Moisés.
Por eso el Señor sabía a qué lo iba a enviar. Había un preordenamiento para Moisés. Y sabía que se iba a enfrentar a las potestades. Y le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Cuando le dice, extiéndela, la vara de Aarón, extiéndela y extiende. Y la vara que extendió Moisés se convirtió en culebra. Vuélvela a tomar por la cola. La agarró y se volvió a hacer vara. Cuando llegaron a Egipto, el Señor ya sabía que aquellos iban a tener una imitación de su palabra, una imitación de su poder, una imitación de sus obras. Una imitación de su revelación. Por eso no se extraña que un brujo pueda sanar a una persona. Pero eso no permanece para siempre. Eso lo ata más a la potestad y a la condenación. Porque no va a creer en Jesús, porque dice, no sé, aquí me sana también. Entonces, por eso pasó ahí Janes y Jambres. Pero, ¿qué es lo que permanece? Al final vemos que la vara que se convirtió en culebra, la que extendió Moisés, se devoró a las otras varas, a las otras serpientes, que no eran varas, eran encantos falsos, imitadores. La de Moisés era vara, y cuando él la tiró para que se convirtiera en culebra, era culebra, y cuando la volvió a tomar, volvió a ser vara. No había engaño. Y qué importante es cuando usted sabe que la absoluta palabra de Dios permanece para siempre. No tiene usted por qué engañar, no tiene usted por qué falsear, no tiene usted por qué empujar a la gente para que sea tocada por el Señor. Si se va a caer, que caiga sola. Por eso tremendo cuando Elías les dice en su turno, porque los profetas de Baal y los profetas de Acera, aunque gritaran frenéticamente y sajaran su cuerpo y chorrearan sangre, no tenían la palabra que permanece. No tenían la palabra que tiene poder para hacer descender fuego del cielo. No tenemos que competir con ninguna iglesia, no tenemos que competir contra ningún pastor, no tenemos que competir con un pseudo pastor, un pseudo evangelista. No tenemos. ¿Por qué? Porque vino Elías y cuando le tocó su turno dijo, traigan agua. Y trajeron una cantidad de agua. 4 cántaros. Dijeron, tráiganle 4 cántaros de agua. Pero es para darle fuego. Nunca se le echa agua, se le echa más leña. Se le puede echar algo flamable. Flamable, perdón. Nosotros dimos inflamable, no es flamable. Echémosle más agua. Y todos dijeron, Dios mío, va a estar difícil que esto se queme. El fuego, el poder de Dios, no lo detiene el agua. Entonces todos dijeron, agua, qué tremendo, no sé cómo va a ser para que esto agarre fuego, porque si la leña se moja, ¿cómo va a encender? ¿O acaso usted puede quemar madera o leña cuando es tiempo de invierno y está mojada? No, no se puede. Sin embargo, Elías dijo, traigan 4 cántaros de agua en tiempo de sequía, que ya lo hemos dicho. Y le echaron los 4 cántaros y dijeron, todo se mojó. Y dijo Elías, traigan más, otros 4. Y, ¿qué? Traigan otros 4. Y le echaron 4 y casi lo cubrió, dijeron, el agua. Elías, y de verdad que estaba un poquito falto. Y dijo Elías, ¿ya terminaron? Sí, traigan otros 4. Dijo, y trajeron otros 4 cántaros. Cuando usted ha creído en la absoluta palabra de Dios que permanece para siempre, usted sabe que no hay nada que detenga el poder de esa palabra. Por eso usted no debe de perder nunca la fe de orar para algo imposible. Porque usted dice, si Dios quiere, si a Dios le place, Él lo puede hacer. Nosotros lo que hacemos es hacerlo. Porque si Dios quiere,
Él me ha dado promesa. Yo estaré contigo. No temas, no desmayes, no te ahogarás, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Tú crees, ora, hazlo, dilo, confiésalo, ponte a orar, que si yo quiero. Su deber es creer y orar. Si Dios quiere, y si Dios no quiere, pero yo oré. Es lo más que podemos hacer. Es importante entender esa verdad. No existe otro libro que afirme ser las mismas palabras de Dios y que esté convalidado por más de 4000 años de profecía cumplida. Tráigame el mejor libro de las religiones del mundo y compárela con la Escritura. 4000 años de profecías cumplidas. Es increíble. Si usted es un poco conocedor de la Escritura, de la palabra, de la Biblia, y usted comienza a ver las promesas de Dios en el Antiguo Pacto y comienza a ver cuántas de ellas se han cumplido. Una de ellas, Génesis 3:15, ya se cumplió, que el Señor vino a la tierra, y hay evidencia. Increíble. Es tremenda la cantidad de profecías cumplidas de la Biblia. Cuando el Señor le dice a su pueblo que lo va a regresar a su tierra, y qué tremendo que hace unos años que usted quizás ya había nacido de seguro, se cumplió esa palabra. 14 de mayo de 1948. Y les quieren quitar su tierra como a nosotros nos quieren quitar las pupusas. Vaya, busque pupusas en esos países de Centroamérica y no va a encontrar más que en El Salvador. Y las que hay son salvadoreños los que trabajan de eso. Y si usted va donde no las hacen salvadoreños y las prueba, ¿y esto qué es? Dice usted. Pupusas son las del Salvador, dice uno. Especialmente las de Locuilta, pero hace 40 años. Disculpe, hermana. Amén. La Biblia continúa diciéndonos lo que ocurrirá mañana en este mundo y lo hace con su nivel de 100% de acierto. Dios ha hablado y su palabra está establecida. ¿Cómo está establecida? Está establecida en los cielos. Está establecida en la tierra. Amén. Está establecida en los cielos. Está establecida en los cielos. Y de verdad debería estar establecida en su corazón y en mi corazón. Por eso es la enseñanza, para que la palabra de Dios sea establecida en nosotros. Si esta palabra se establece con todo su rigor, hermano, no hay ni puerta del infierno que lo detenga. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, dijo el Señor. Y no ha podido. Y cuando más quieren destruir la iglesia del Señor, más crece. Si no vayas a la historia allá en Egipto con el pueblo hebreo. Establecida en los cielos, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Primera pregunta, ¿dónde permanece establecida? En los cielos. Segundo, en ese versículo, ¿de quién es la palabra? De Dios, la palabra de Jehová. Él es el Dios infinito.
aquel que habla con autoridad final, aquel cuya palabra no puede ser contradicha, no puede ser cambiada, ni tampoco puede ser anulada. Cuando el Señor le dijo a Israel a través del profeta cómo le había dado vida, solo dijo, vive. Y se lo representó en aquella niña recién parida, que no se le había cortado ni siquiera su cordón umbilical, que no se había limpiado con sal, que no se había vendado, que no se le había dado los primeros auxilios para que se muriera. Dice, tú estabas así como esa niña aventada por su madre en el camino donde nadie te podía ver ni ayudar. Y yo te vi y te dije, vive. Y ahí está Israel hasta el día de hoy. Maravilloso Dios. Evidencias para que nosotros, la iglesia, creamos y permanezcamos firmes. No importa lo que pase, Él tiene la última palabra. No me puedo yo, oiga esto, no me puedo yo eliminar si Él no me ha eliminado. Él tiene la última palabra. No voy a dejar de predicar mientras Él no me diga, ya no predicarás. No voy a dejar de servir hasta que Dios me diga, no vas a servir. De lo contrario, estoy esperando mi turno. En Él esperaré. Que Él vea siempre mi corazón dispuesto. Aunque el hombre no me ponga, pero Señor, aquí está mi corazón. Tú sabes. Amén. ¿Por cuánto tiempo permanece establecida? Vaya a su casa y busque ahí lo que es establecida. Vaya y vea lo que significa establecida. Para siempre es la respuesta. Repito, ¿por cuánto tiempo permanece establecida? Para siempre. Compréndalo o nunca podrá salir adelante. Tiene que comprender esto. El fundamento de la vida espiritual de David es su convicción de que Dios ha hablado y que su palabra es la autoridad final de todo asunto. Qué tremendo cuando David en los Salmos dice, todos se levantan contra mí, mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta. Y todos sus enemigos decían, ¡ea! ¡Va a morir! Su Dios lo ha abandonado. Puede sentir y decirte la gente que Dios te ha abandonado, pero si Dios no te ha abandonado porque Él no te lo ha dicho, Él está contigo. En este mismo salmo, David nuevamente retorna a la base sólida. Veamos el versículo 52 de este salmo. Versículo 52. Me acordé, oh Jehová, ¿ya lo tiene? De tus juicios antiguos. ¿Y qué dice? Y me consolé. Y nuevamente, en el versículo número 60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Amén. Estamos ahí, ¿verdad? Déjenme ver si tengo otra. El 160. El 160. Este pega perfectamente con el 52. La suma de tu palabra. Qué tremendo. ¿Puede entender eso usted? ¿Sabe usted a qué se está refiriendo David cuando dice la suma? 160 el versículo. La suma de tu palabra es verdad. De pasta a pasta es tu verdad. Del Génesis al Apocalipsis, tu palabra es
verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Y termino con esto. Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1 y versículo número 24. Y Pedro aquí cita al apóstol, al profeta Isaías, en su capítulo número 40, versículos 6 y 8. 1 Pedro 1, 24. ¿Ya lo tiene? Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La flor representa al hombre, corto, limitado, finito, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿En su ser está esa palabra? La absoluta palabra de Dios que permanece para siempre. Y cuando Él vino, Dios, y se hizo hombre, ¿cómo se le llama eso? El Verbo encarnado. Tremendo. Algún día usted va a comprender por qué le estoy diciendo eso. Usted y yo somos finitos. Sin embargo, la palabra de Dios en nosotros, esa palabra que le dijo a Israel a través del profeta, vive, así también a nosotros nos dijo, vive, y hasta este día y por la eternidad permaneceremos. Aunque el infierno se levante, no podrá detenernos. Padre, gracias por el consuelo que trae tu bendita palabra, Señor. Gracias. Gracias. Porque qué maravilloso es saber que tu palabra, Señor, permanece para siempre. Quiero preguntarle a usted, ¿cuál es la promesa que usted ha recibido de Dios? ¿Que cree que Dios no la va a cumplir? ¿Que cree que Dios se ha olvidado? Quiero recordarle, la palabra de Dios es absoluta. Y no solo absoluta, sino que permanece para siempre. Y veremos citas bíblicas como la que le voy a mencionar brevemente. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, hasta que toda jota y toda tilde de la ley se haya cumplido. Señor, qué maravilloso es tenerte. Qué maravilloso es tener tu palabra. Tu palabra permanece para siempre, Señor. Señor, qué maravilloso es saber que tú tienes la última palabra. No importa lo que el hombre diga, no importa lo que la ciencia diga, y aunque sea verdad lo que exprese, Señor, no importa lo que los religiosos de este mundo digan. Señor, qué maravilloso es saber que tú tienes la última palabra. En esa palabra hemos confiado, Señor. En esa palabra que permanece para siempre en los cielos, dice tu siervo David. Permanece para siempre en los cielos. ¿Y sabes qué dice la Escritura? El Señor Jesús. Que hagamos riquezas en los cielos donde no hay ladrón que hurte,
donde no hay orín que corrompa, ni polilla que devore, la palabra permanece para siempre. Señor, por eso cantábamos al final: qué dulces son tus palabras a nuestro paladar, más dulce que la miel. Por eso te cantamos: enséñame tu palabra, entonces mi delicia serás. Qué lindo es cantar con conocimiento, con rema, Señor. Qué maravilloso es saber que tu palabra es absoluta, que tu palabra es eterna. Y qué maravilloso es que tu palabra esté en los cielos. Gracias. Y bendice a mis hermanos de tal manera que amen tu palabra y que tu palabra sea su delicia. Señor, gracias. Y bendice a aquellos que están con nosotros conectados. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. Y que tu promesa la mantengamos en nuestros corazones.